estudiantes. Pues vamos a pasar con el tema que ya habíamos explicado de forma general, que es el mercado del petróleo y del gas natural. En el presente tema es importante recalcar y primero hacer una pequeña definición de lo que es un mercado. Un mercado es un punto físico donde se produce una interacción real, potencial, una interacción física o virtual de un bien o un servicio. Es decir, existe siempre tres cosas importantes que se deben considerar en esto: un comprador, el objeto y el vendedor, el objeto o el servicio. Eso se estipula por medio de un principio, de un precio del producto. Siempre es necesario un precio en el producto, conjunto de productos. En el mercado es bastante dinámico, cualquier mercado es bastante dinámico. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener precios fluctuantes, ofertas, demandas, cotizaciones, rebajas, por así decirlo, negociaciones. Todo eso se da en lo que es el conjunto de un mercado. La definición de un mercado desde el punto de vista de la economía es la identificación, es donde se identifican los compradores y los vendedores. Siempre tiene que haber, existen límites geográficos del mercado, que definen los países, los continentes, y existe una variedad de productos que comprende el mercado. También podemos definir que a grandes rasgos, en el punto de la macroeconomía, los mercados se separan en dos grandes grupos, que son los perfectamente competitivos, donde el precio fluctúa bajo una regulación. Existe un precio para todo el producto que se vende en este mercado. El claro ejemplo de ello es el mercado del petróleo. Los mercados no competitivos, que son productos que pueden influir conjuntamente, que los productores, mejor dicho, o sea, las personas que venden, pueden influir conjuntamente en el precio del producto, mientras que los precios fluctúan. Hay distintos precios para el mismo producto. Claro de ello ejemplo es la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola, por ejemplo, o mejor dicho, la industria de las bebidas gaseosas, hay distintos precios para el mismo producto que una bebida gaseosa. A ello podemos definir que es un cartel, de productores que actúan colectivamente, son asociaciones y demás, que tratan de regular cierta posición del producto en un mercado específico. Los precios del mercado, en la mayoría de los bienes, fluctúan con el tiempo, y esto creo que está más claro, porque no es lo mismo. A esto tenemos que tener lo que es la inflación. No es lo mismo lo que costaba un pan hace 20 años que un pan hoy día. Sabemos que hace 10 años, 20 años, con un peso comprábamos dos panes, tres panes, y ahora con un peso compramos la mitad de uno. Inclusive. Eso quiere decir que los precios han venido cambiando constantemente, y los precios de un producto en el mercado se adaptan según las necesidades de las sociedades. Este es el concepto importante que vamos a definir sobre el precio, la cantidad y las curvas de oferta y las curvas de demanda. Este de acá siempre va a tener una tendencia, es la oferta, y esta es la demanda. Pero puede ser que también la curva de la oferta, o sea, S de dependiente. Recordando un poco las definiciones matemáticas, cuando una recta tiene pendiente positiva, vamos a tener esta forma. Y si una recta tiene pendiente negativa, vamos a tener esta forma. Eso con relación a los coeficientes A y B. Recuerden que manejamos la ecuación de la recta y igual a X más B. Entonces A puede ser positivo como puede ser negativo. Eso nos va a definir la dirección que tiene la pendiente. Dentro de esta definición, lo que se trata de encontrar es el precio exacto, el precio óptimo, o el precio y la cantidad de equilibrio que vacía en el mercado. Es decir, si nosotros vendemos tal producto a este precio para cierta cantidad, vamos a tener un mercado equilibrado, sin excedentes y sin escasez. Por decir, fabricamos 10 muebles, los 10 muebles los vendemos porque sabemos que en el mercado hay 10 muebles. Esto nos trae beneficios, y podemos decir que este es el escenario ideal que tiene el mercado, ya que si nos sobra, si queremos 10 muebles, por ejemplo, y fabricamos 11, nos va a sobrar uno que no vamos a saber qué hacer. Entonces, hay métodos y diferencias en el mercado real donde hay estrategias para qué hacer con ese mueble sobrante, por ejemplo.
Pero en las definiciones de estos conceptos económicos lo que decimos es que el mercado ideal es donde la demanda es igual a la oferta. Y ese punto es denominado el punto de equilibrio, que viene a ser la intercepción tanto de, de las curvas de oferta y demanda. De la misma manera, este comportamiento, este desplazamiento de las curvas de ofertas y demandas no son estáticas, pueden cambiar con el tiempo y de hecho cambian con el tiempo, podemos hacerlo cambiar días, por meses, por años. En el caso de los mercados que se valoran en la bolsa de valores, los mercados cambian minutos, segundos, donde las acciones que comúnmente escuchamos en la bolsa de valores, estas fluctúan con el tiempo y cambian, saltan, son dinámicas, o sea, las curvas nunca están quietas. Muy bien, aquí podemos ver ejemplos de cómo una curva de oferta y demanda se desplaza con el tiempo. Entonces claramente se observa que, por ejemplo, la demanda de 1995 y la demanda de 1970 ha disminuido en este producto es de ejemplo. De la misma forma que la oferta de 1970 a 1975 también ha disminuido, por tanto los puntos de equilibrio también cambian. Lo mismo para este otro ejemplo. Pueden variarse, pueden cambiar, pueden desplazarse con relación a los costos de producción y las curvas que pueden observar acá. Eso hace una pequeña introducción a lo que es una definición dentro de la microeconomía. Estamos hablando de la elasticidad. La elasticidad es una medida de la sensibilidad de una variable con respecto a otra. Matemáticamente se define como la variación de la oferta sobre la variación del precio sobre la variación del producto sobre la variación del precio. Esa es la medida de elasticidad, donde la elasticidad, cuando es mayor a 1, nosotros decimos que es elástica con respecto al precio, cuando es menor a 1, inelástico con respecto al precio, y sabemos que la elasticidad se debe medir en un punto específico de la curva, no solamente el punto de equilibrio. Esto nos va a indicar que, por ejemplo, que si es mayor a 1, nos va a indicar que la variable que es el producto va a ser elástica con respecto al equilibrio, es decir, se va a adaptar. En cambio, si es menor a 1, nos va a decir que es un precio que no está adaptado, que es un producto que no está adaptado al precio. En este ejemplo se puede observar dos tipos de ejemplos de elasticidad, tomando en cuenta el precio y la cantidad de venta de gasolina, el precio de venta y la cantidad de automóviles, donde podemos ver que la elasticidad de la gasolina es mayor a la elasticidad de los productos móviles. Esto debido a que el producto de la gasolina es más elástico con relación al producto, es más inelástico con relación al producto, mientras que los automóviles presentan un precio más estable o elástico. La comprensión y predicción del mercado. Muy bien, eso lo vamos a ver primero de la parte teórica. Ya hemos adelantado parte práctica y lo vamos a hacer nuevamente el cálculo de la curva de ofertas. Recuerden nuevamente que estamos trabajando nosotros con un modelo lineal. Estamos haciendo modelos lineales para predecir la oferta y la demanda y por ende el punto de equilibrio. Aquí observamos la curva de oferta, que la podemos definir en una ecuación lineal, y la curva de demanda, que también la definimos en una ecuación lineal, y la intercepción de ambas curvas nos van a dar el punto de equilibrio o el precio óptimo y el producto y la cantidad de producto óptimo para la compra. Los controladores del mercado. Nuevamente vamos a recalcar que esta es la curva de oferta, esta es la curva de demanda, precio óptimo, cantidad óptima. Si nosotros vendemos por menor al precio óptimo, vamos a tener un exceso de cantidad de demanda. Y si lo vendemos por encima del precio óptimo, vamos a tener un exceso de precio. Entonces vamos a tener demasiado producto en el caso de escasez, y demasiado producto, y en el caso vamos a tener el precio elevado. Los mercados raras veces están libres de la intervención del Estado. Esto es muy importante concebir, ya que retomando nuevamente el ejemplo de la matriz invertida en el mercado de los hidrocarburos, el precio es el primer eslabón de todo esto. Pero también todo esto está regulado por entidades gubernamentales, es decir, el Estado. Que el Estado, cuando los mercados son grandes, y de hecho todo mercado laboral, todo mercado de productos que hay en un país son regulados. Pagan impuestos,
pagan concesiones, pagan patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se quiere decir la regulación de los mercados que son los mercados competitivos. En el mercado de los hidrocarburos es el excelente ejemplo de un mercado competitivo, ya que el precio está siendo regulado por entidades internacionales, pero que el controla la regulación interna es cada país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las negociaciones internas de cada país, ya sea para temas de importación o exportación, se las negocia a nivel gubernamental y se las negocia de Estado a Estado, de empresa a Estado. O sea, esto quiere decir que vamos a tener mayor relevancia, tienen que seguir mayores procedimientos, se firman contratos, se firman concesiones, y eso significa un mercado de mayor control y también un mercado a largo plazo. Dentro del mercado internacional del petróleo, referimos nuevamente que, como vemos en este mapa mundi, el mercado se evalúa según su indicador económico, y según este indicador económico en la posición geográfica donde se encuentra dicho mercado. Por ejemplo, tenemos el WTI, el Brent, el Arabian Light, el Fade White, el Mediterranean para Rusia, donde estos son indicadores económicos donde se cotiza el precio del petróleo en la posición del mercado de acuerdo a su posición geográfica. Algunas características de la relación oferta-demanda que se pueden mencionar acotando a estas cotizaciones según el Banco Mundial. Es muy importante que yo los invito a que revisen la página del Banco Mundial, donde van a poder encontrar estadísticas muy interesantes de los países, de las negociaciones, de las cotizaciones, que no solamente es el petróleo, estamos hablando de los minerales también, el oro, el minas, el estaño, todo lo que es comercializado puede verse en estas estadísticas del Banco Mundial. Pero ¿qué dice estas características? Lo siguiente: la capacidad de los campos es alta en los primeros años luego de clima. Esto produce olas no sostenibles. Esto es el claro ejemplo de lo que la generación suya está viviendo. Actualmente estamos viviendo en una etapa de declinación de los campos de Bolivia, de la declinación de los campos del mundo, donde la tecnología del fracking está dando la vuelta a la tortilla. Esto crea olas no sostenibles, y esto es un producto de las cuales el precio del petróleo hace unos años estaba muy bajo y ahora está retomando nuevamente por los conflictos. Una de las razones puede ser los conflictos bélicos en Siria. Los nuevos descubrimientos también producen olas. Esto hace que la curva de crecimiento no sea suave. Entonces, cuando se hacen descubrimientos como el fracking a través de la explotación de rocas madres, crean curvas de crecimiento que no se esperaban, y que o puede ser que sí se esperaban, pero que él crea cambios en el mercado. O sea, lo que siempre se busca es una estabilidad, digamos, que todo fluya en un curso natural, bien bonito, pero cuando parte de ese curso lo tapan o se aumenta el caudal, vamos a tener un cambio fluctuante en el mercado. La industria del petróleo es intensamente competitiva. Tan pronto sube el crudo, la industria detiene la declinación de pozos existentes al mismo tiempo que agrega nuevas reservas. El flujo de capital sigue el ciclo de la industria. Esto se crea una concentración de capital disponible para inversión y exploración. Claro es el ejemplo de que al ser un mercado competitivo, la industria del petróleo siempre va a ser un producto que no duerme, va a ser un producto del futuro, porque las cotizaciones que se realizan en estos indicadores económicos se hacen de acuerdo a la posición geográfica y se hacen de acuerdo al mercado donde se está yendo a vender. Aquí tenemos un claro ejemplo de las características principales de los que son estos cotizadores internacionales del petróleo. Por ejemplo, en el Texas, que es el West Texas Intermediate, se tiene un petróleo de 39.6 grados API con un contenido de azufre de 0.24, el Brent de esta forma, y el Arabian Light, en este caso el Dubai Fade, de esta forma. El funcionamiento del mercado. Esta gráfica trata de resumir cómo el mercado se desempeña, cómo el mercado trabaja. Por un lado, fijémonos la flecha que tenemos acá. Empecemos con el precio. ¿Cómo regulamos el precio del petróleo? ¿Cómo el precio cuesta, lo que dice costar? Muy bien. El precio tiene que tomar en cuenta la oferta. No la toman.
tiene que tomar en cuenta la oferta. Para regular un precio se necesita el establecimiento de cuotas de producción y se necesita la producción de los países de los OPEP, la producción secundaria, producción mundial de los países de los OPEP. Esto de aquí es la oferta, que toma en cuenta, esto de aquí es la oferta. La oferta, ¿quién la da la oferta? La oferta mundial la da los países de la no OPEP. Los países de la no OPEP me dicen, bueno, mundo, yo necesito tanto petróleo para poder subsistir el día a día. Eso nos da una oferta. Los países de la OPEP lo que hacen es regular cuotas de producción. A todos los miembros de los países de la OPEP, según esta oferta, le dice, a ver, bueno, vos Arabia, vos Irak, vos Venezuela vas a producir tanto. De tal manera que se trate de buscar ese precio y esa cantidad de equilibrio que hemos visto anteriormente en las curvas de oferta y demanda. Y por decir, 240 millones de barriles necesita el mundo y los países de la OPEP, que son los que ofertan, deberían producir 240 millones de barriles y cada país perteneciente a la OPEP debería producir las cuotas de producción establecidas, ni más ni menos. De esa manera, los campos y los pozos de cada país están en perfecta sincronización con el mercado y de tal manera que llegamos a un precio exacto y un precio óptimo. Entonces, todo esto alimenta para los países consumidores. Muy bien, ese es el funcionamiento teórico que tiene el mercado, pero en realidad no pasa así. Los países consumidores cada día producen más. Los países, los PEP inclusive los países miembros de los PEP, como el caso de Irán, producen más de las cuotas de producción a pesar de las severas multas que se les establece, y los conflictos bélicos hacen que la producción del petróleo aumente. Entonces eso es la realidad, un poco la realidad de lo que sucede en los mercados, en el funcionamiento del mercado. Unas características principales que debemos conocer sobre el mercado de hidrocarburos es que el mercado existe una sobreutilización de la capacidad instalada. El parque industrial petrolero necesita ser renovado y requiere de nuevas inversiones para enfrentar la demanda futura. Entonces, muchos están utilizando las mismas refinerías. Recuerden de que el primer comprador de esta materia prima del petróleo son las refinerías alrededor del mundo. Y se están usando o se están actualizando de manera bastante lenta. Los fondos de inversión de riesgo y otros inversionistas son intereses no comerciales en el sector, han incrementado la actividad en el mercado de futuros petroleros. Entonces, estamos hablando de que el petróleo es un mercado del futuro. El petróleo mueve el mundo, más de la mitad se utiliza para transporte, la cuarta parte se destina a las actividades industriales. Y el periodo entre 2002 y 2005 en China incrementó el consumo de petróleo en un 20%. Actualmente 6 millones de barriles, consume 6 millones de barriles diarios y se estima que en los 2025 requiera unos 14 millones. Estamos hablando que China es la población más grande del mundo, son más de 1.000 millones de habitantes, por ende el consumo de China está incrementando muy rápido. Pero no olvidemos que China también ha optado por la opción de energías no renovables, opción de otros tipos de energías, por cual esta predicción realizada de 6 millones a 14 millones va a disminuir. No necesariamente, no va a ser específicamente 14 millones, pero sí vamos a tener una necesidad energética y de petróleo de alrededor de un 10% de la demanda mundial solamente para cubrir China. Otras características del mercado de los hidrocarburos, podemos observar cómo va aumentando con el tiempo. Esta es la producción mundial del petróleo. Al 2015 teníamos casi 100 millones de barriles. Al 2020 vamos a sobrepasar los 100 millones de barriles. Vamos a llegar casi a los 120 millones de barriles para el 2025. Entonces los precios del petróleo son determinados por estos son a modo de conclusión de estas características del mercado de hidrocarburos. Los precios del petróleo son determinados por los operadores financieros, es decir, se ha producido una financiarización de los mercados del petróleo. Es porque el petróleo se valora en la bolsa de valores. La especulación financiera tiene una fuerte incidencia sobre los precios del barril del petróleo.
El negocio del petróleo es muy opaco, o como se dice en lenguaje políticamente correcto, sufre de transparencia. No hay duda de eso. Hay fuerte demanda política de una regulación completa y eficaz de los mercados financieros de la energía. Ahora, dentro de lo que es, eso hasta ahí terminamos con el mercado del petróleo, pero dentro de lo que es el mercado del gas natural, que es bastante similar, solo que la diferencia entre el gas y el petróleo es que el precio del gas se regula a través de los Henry Hub, los Market Hub y los Citygate, lo que hace que el gas y el petróleo también sean commodity. Esto quiere decir que se valoran en un punto específico del mapa que hace una cotización. En el caso del gas se denomina Henry Hub. Los Citygate, para los que no sepan Citygate, a ver, ¿qué es un Citygate? Un Citygate es un punto de entrada a la ciudad, es donde tanto el petróleo del gas llega a la ciudad. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, de Santa Cruz, el Citygate de Santa Cruz viene hacia Río Grande. Río Grande llega toda la producción de Chuquisaca, de Tarija, y llega a la de petróleo y gas, y de ahí se distribuye, hacia las acometidas secundarias y primarias que tienen el gas, en el caso del gas, porque no olvidemos que el gas nunca para. Desde que sale del reservorio, sube por el pozo, va hacia la planta, hace el proceso de separación, de endulzamiento, de hidratación, de ajuste de punto de rocío, gasoducto, se va directamente al consumo final a través de las redes principales, que son los gasoductos, redes secundarias y terciarias, hasta llegar a la hornilla de su casa o hasta llegar al tanque de GNV de su auto. Entonces ese es el ciclo completo que tiene que tomar el gas natural. Y esto es algo que nunca duerme. Entonces los Citygates son las puertas de ciudad, es donde llega toda esta producción, y desde ese punto de ciudad se distribuye hacia los diferentes puntos de la ciudad, como ser surtidores, casas, empresas, etc. El gas natural, los componentes principales, C1, C2, C3, C4, C5, y esta es la utilización que nosotros vemos óptima como gas natural. Sabemos que el C1 y el C2 es el gas natural, es el metano. Ese es el que va destinado a GNV, a gas domiciliario y al consumo para las termoeléctricas. Luego, este gas metano y etano se puede hacer un proceso de licuefacción y se obtiene lo que es el GNL, gas natural licuado. Recordemos que este proceso de licuefacción es un proceso irreversible. Significa que una vez obtenemos esto ya no podemos volverlo para atrás. En cambio, el propano y el butano se puede volver a través de líquidos del gas natural de tal manera que se puede volver a utilizar. Entonces, con el propano y butano se obtiene el GLP, con la C5 hacia abajo, que son los condensados, se obtienen las gasolinas livianas, que son productos que se mezclan con las refinerías para tener gasolinas de mayor octanaje, de mayor calidad, etc. Muy bien, el interés entonces en el mercado del gas natural es el C1 y el C2, porque el GLP tiene su propia cotización, su propio precio. El GNL y el LNG estamos hablando de mecanismos de transporte, que también tienen su propio precio. Entonces, en el mercado del gas, lo que se regula en el Henry Hub es el gas natural, o sea, la composición de C1 y C2. Esta gráfica me gusta mucho, es una gráfica bastante potente, ya que nos define la magnitud del mercado del gas natural según las reservas. Absolutamente, inclusive el mercado del petróleo, todo está ligado al tamaño de las reservas. Un país con grandes reservas es un país que podría dominar el mercado, porque puedo vender lo que me dé la gana. Entonces, ¿eso qué se define? Que si el país tiene grandes reservas, entonces va a poder enfrentar los desafíos que exige el mercado en la producción de GNL, petroquímica, generación eléctrica y negocios y todo tipo de negocios. Si un país tiene pequeñas reservas, solamente vamos a poder cubrir apenas pequeños negocios. Este es el gran salto que se quiere dar en el mercado del gas natural actualmente. Descubrir grandes reservas de gas natural que nos permitan realizar todo esto. Y de hecho lo estamos haciendo de a poco. Actualmente, por ejemplo, en Bolivia ya tenemos la generación de termoeléctrica, se tienen los negocios de exportación con Brasil y Argentina, ya se tiene la puesta, ya está
en funcionamiento la planta de urea de amoníaco y tenemos la planta de licuables de Río Grande y también tenemos transportamos GNL es para transportar gas en forma de líquido hacia Paraguay. Estamos haciendo ese salto, solo que nos estamos olvidando de algo: reponer esas reservas, porque se está sacando gas y nos estamos olvidando de reponer esas reservas, lo que eso significa un problema para las generaciones futuras. La visión global del mercado del gas. Los precios reflejan la cantidad de la oferta para alcanzar la demanda en todo momento. Damos los incrementos en la producción de gas. En el corto plazo, la oferta de gas es inelástica a los cambios de precios. Son las características principales que se pueden tomar sobre esta tabla de globalización y características del mercado del gas. Los factores que afectan la demanda del gas: el tiempo, el cambio de combustible, la economía del país, la futura aplicación de sistemas de calefacción, las regulaciones de la industria eléctrica, la demografía, las regulaciones de eficiencia energética y por supuesto la energía renovable. La oferta del gas natural está balanceado de la demanda, tenemos una producción doméstica, hay barreras de ofertas a corto plazo, barreras generales al incremento de la oferta. Es decir, ¿a qué nos referimos con oferta? Es a la capacidad de que un país puede producir. Para entender más claro esto, este es el panorama que quiero que entiendan. El mundo tiene 311 países. Son 311 países que están, entre ellos hay negocios, entre ellos hay mercados y demás. De estos 311 países, Bolivia es uno de los más importantes en el mercado del gas. Inclusive, tenemos la OPEP, ¿no? La OPEP es los países exportadores de petróleo. En el otro lado del gas están los países exportadores de gas, que eso es el gran conocido, el cartel del gas. El año pasado se tuvo el simposio, la conferencia y reunión de los países donde asistieron los presidentes de los países exportadores de gas para tratar eso, el negocio del gas. Pero el gas siempre va a estar vinculado al petróleo. Eso es importante reconocerlo y también reconocer hacia dónde esa oferta se va a ir. De esos 311 países, Bolivia es uno de los que vende gas. Y hacia dónde se va a ir todo ese gas va a depender de las ofertas económicas tomadas de esa manera. Observamos entonces cómo fluctúa el precio del gas según el consumidor. Esto lo tenemos: el costo total, 2.75 millones de dólares el millón. Hay un costo que asume la tarifa de transporte, hay un costo que asume la empresa de distribución y llega hasta el precio del servicio. En el caso, por ejemplo, nosotros sabemos muy bien que el gas que nosotros consumimos en nuestras casas en gas domiciliario está subvencionado. Pagamos muy poco, 8 pesos al mes, 16, o sea, es nada lo que se paga en el tema de servicio. Lo mismo pasa con las garrafas. Las garrafas cuestan 22.5. Ustedes sabían que esa empresa de distribución solo gana 50 centavos por garrafa. Entonces, la cantidad que tiene que cumplir, las cantidades, esas son las regulaciones que existen actualmente. Lo que tiene que quedar claro, ya con esto terminamos, es que de ese 2.75 el precio que vemos todos los días cotizados en el periódico, los 2.75 es el millar, dólares el millar, eso solamente es el precio que paga la empresa operadora al Estado. A eso hay que incluirle el precio que nos va a costar transportar el gas de la planta al Citygate. A eso hay que incluir el precio de distribución que nos va a cobrar en el caso de GLP, los camioncitos a las empresas de distribución. Y a eso hay que cubrirle el precio hacia dónde va a estar dirigido. O sea, eso es el ejemplo y eso es cómo está estructurado el mercado del gas natural. En el siguiente video les voy a demostrar cómo hacer en Excel nuestra predicción de oferta y nuestra predicción de demanda. Muchas gracias.